Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy les voy a contar mis lecturas del mes de septiembre. Acabo de terminar el mes de literatura chilena, hice un recorrido con 4 videos que está en mi canal, está también como una lista de reproducción de los videos. Y mientras leía literatura chilena para refrescar ciertos títulos, he leído estas 3 obras. Sobre todo me he dedicado a una que les voy a contar en este video. Vamos a hablar de Hermann Hesse con su novela Narciso y Goldmundo, una novela que va a plasmar la dialéctica eterna entre el espíritu y la materia. Luego daré una vuelta de tuerca y nos iremos con una novela gráfica estupenda con Emil Ferris. Vamos a hablar de lo que más me gusta son los monstruos. Y por último vamos a cerrar con un volumen monumental de Taschen sobre brujería. Desde Hesse, que nos plantea dilemas filosóficos, vamos a ir a Ferris, que nos va a hablar de los monstruos, y por último vamos a hablar de las brujas y de la femme fatale. ¿Listos para comenzar un viaje desde la Edad Media germánica? Nos vamos después a Chicago y después vamos a recorrer Europa de la mano de las brujas. Hermann Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor alemán, nacionalizado suizo, nace en 1877. La vida y la obra de Hesse estuvo marcada por su herencia familiar de alguna manera. Tanto su abuelo materno como sus padres habían sido misioneros en la India. Este entorno multirreligioso y multicultural ejerció una gran influencia y también es un estímulo imaginativo y también intelectual al pensamiento de nuestro autor. Según su biógrafo Ralph Friedman, Hesse comenzó con su rebeldía por allí en 1891 cuando huye a un seminario evangélico. Un episodio que fue traumático y que parece ser que va a reflejar en su obra Bajo la Rueda. Tras abandonar los estudios formales, Hesse trabaja en distintos labores, desde relojero hasta librero, con una vasta formación cultural autodidacta. En 1904 se va a casar y se traslada con su esposa a orillas del lago Constanza. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial pone un punto de inflexión a su vida y Hesse, que se había trasladado a Suiza, demostró públicamente una postura pacifista y antinacionalista, lo que evidentemente granjeó feroces críticas en Alemania. Tuvo una vida familiar complicada. La enfermedad mental de su esposa, la muerte de su padre, la grave enfermedad de su hijo Martín, lo sumió en una profunda depresión. Fue en este contexto de crisis que Hesse se somete a un viaje de autodescubrimiento, sometiéndose a psicoanálisis con un discípulo directo de Carl Gustav Jung, Joseph Bernhard Lang. Esta experiencia, unido a su interés por la obra junguiana, van a terminar cristalizándose en una obra literaria conocida por todos, que es Demian, que sale publicada en 1919. Publica bajo el seudónimo de Emil Sinclair. Novela que de inmediato llamó la atención en los circuitos literarios y de hecho hasta Thomas Mann reconoció lo brillante de la obra. Poco después, en 1922, publica Siddhartha, una obra impregnada del misticismo oriental, centrada en la figura de Siddhartha Gautama, el Buda. La que es considerada la obra más importante sale publicada en 1927, El lobo estepario, que va a reflejar la crisis entre guerras de Europa y por lo tanto la fractura del hombre moderno, ¿no? De la obra que vamos a hablar hoy día es de 1930, Narciso y Goldmundo, que a mí me parece superior que El lobo estepario, pero es una opinión personal. Y en 1943 publica su último trabajo, El juego de los avalorios. La vida de Hesse es inseparable de la historia de Europa. Vive de pleno en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en 1946 recibe el Premio Nobel de Literatura y, como recuerda la Academia Sueca, fue porque expresa con audacia los ideales del humanismo clásico y por las altas cualidades de estilo que tiene su prosa. Hesse pasa los últimos años de su vida en Montañola, dedicado a la correspondencia, a la acuarela, y fallece en 1962, a los 85 años de edad, de una hemorragia cerebral. Es curioso porque su obra tiene un resurgimiento muy importante en Estados Unidos en la década del 60 y 70, donde se convirtió en un icono de la contracultura y de la exploración de la conciencia. Hablemos un poco de la novela que leí el mes pasado, a finales del mes pasado, las últimas quincenas, de Narciso y Goldmundo. La verdad es que yo no la leí como tal, la escuché. Ustedes saben que siempre, aparte de leer mucho, me gustan mucho los audiolibros, ¿no? Y como estaba con literatura chilena y circulaban muchos libros de por aquí que cogía, sacaba notas y tal para preparar los videos que hice, me decidí por coger el audiolibro y escuchar. En italiano se llama Narciso Boccadoro y lo lee Valerio Amoruso. Estupendamente, lo lee de 10, me ha gustado muchísimo cómo este buen señor lo lee. Es de la editorial Mondadori y lo he disfrutado mucho en la lectura del audiolibro. Es una novela que hay que leer
de a poquito, o escuchar de a poquito. Yo, como saben, me gusta escuchar en el coche cuando conduzco, que me sirve para el rato que estoy allí. Estoy muy presente escuchando, estoy conduciendo, pero a la vez estoy muy atento, y cuando lavo los cacharros de casa y tal, también me los pongo, ¿no? Pero, claro, no es como la típica novela sencillita que te permite, no sé, recoger la casa o qué sé yo, hacer las camas. No, esta es una novela que mejor te sientas, te sirves un tecito, la coges en papel y la lees, o si te vas a poner el audiolibro para un paseo tranquilo, para estar en el autobús o en el tren o en el avión, te viene estupendamente. O si tienes que conducir distancias largas pero tranquilas, que no te exijan mucha atención, para que puedas disfrutar de la obra, te lo recomiendo 100%. A mí me gustó muchísimo escuchar Narciso Boccadoro. ¿De qué se trata la obra? Bueno, recordemos que Narciso y Gotmundo sale publicada en 1930 y es una de las obras centrales de Hesse. El problema de Hesse es que todo es importante, ¿no? Demian, el lobo estepario, Narciso y Gotmundo, los juegos de Avalorio. Creo que todos tendríamos que leerla. Te guste o no mucho el autor, es uno de esos autores que deberíamos conocer porque es muy influyente en la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Aquí nos vamos a ir a una edad media alemana, nos vamos a ir a un monasterio, el monasterio de Maribrom, donde vamos a conocer a Narciso, un brillante novicio que tiene muchas habilidades intelectuales, y vamos a asistir a la llegada de un nuevo estudiante a este monasterio, que es ni más ni menos que Gotmundo. Al principio este par de estudiantes se vuelven amigos. De todas maneras, Narciso es mayor, así que le termina dando clases a Gotmundo. Me da por decirle Boccadoro porque lo escuché en italiano, entonces Narciso y Boccadoro. Me trataré de mantenerme Gotmundo, pero si me sale Boccadoro, ya saben que porque lo acabo de terminar de escuchar en italiano. Y entre ellos nace de inmediato una comunicación, una amistad muy profunda, muy profunda. También hay una identificación uno con el otro, ¿no? Ellos van a ser, bueno, es que también Hesse escribe como estas novelas de tesis, ¿no? Estas novelas de, sí, pues, voy a decir como una novela de tesis, como Doña Perfecta, ¿no? O como la obra de Unamuno, que hay una idea que sustenta la novela que está detrás. Y aquí nos vamos a mostrar dos realidades, ¿no? El cóncavo y el convexo. Vamos a ir al intelectual Narciso, que es, de mi punto de vista, el que más me interesa. No me interesó nunca mucho el otro, pero bueno, la novela se va a centrar la mayoría en Boccadoro, pero a mí Narciso me gusta mucho este personaje intelectual que vive en el monasterio, que es un aventajado, y de hecho es un problema que sea tan listo, ¿no? A ojos del abad. Y después este nuevo integrante del claustro que va a estudiar y que de inmediato se encandila con este chaval que es joven, que es tan inteligente, que es tan espiritual. Y Narciso se va de inmediato encandilar con Gotmundo porque es lo contrario, es guapísimo, bellísimo, con los pelos rubios, con unos ojos infantiles pero muy listo, y siempre lo está mirando con cara de quiero aprender más, ¿no? Y se va a dedicar a estudiar las materias que les va a enseñar Narciso en el aula. Cuando van creciendo y a medida que son adolescentes, la relación se vuelve muy estrecha, y Narciso decide que debe ayudar a su amigo Boccadoro y demostrarle que, bueno, su vocación real no está en el claustro. Y a través del recuerdo de la madre perdida, de la madre ausente, de hecho cuando llega al monasterio solo está su padre, de la madre no se habla, es un tabú en su familia, pero bueno, Narciso, con esa intuición que tiene, le habla de la madre. Gotmundo tiene un recuerdo, entra en crisis y decide salir del mundo claustral y entrar en el gran mundo como un transhumante, como un trotamundo, para descubrir su verdadera naturaleza. Y la narración va a acompañar a este Gotmundo, este Boccadoro, a caminar por esta Alemania medieval, a recorrerla, ¿no? A descubrir el amor de las mujeres, a descubrir el arte. Va a terminar, después de varias aventuras y escarceos amorosos, desde una gitana hasta hasta chicas nobles, va a terminar siendo el ayudante de un artista, va a encontrar una talla de la Madonna, de la Virgen, ¿no? Y va a quedar muy impactado, le va a preguntar al cura del lugar de esta iglesia quién hizo esta talla maravillosa, le dice que tal maestro, y va a esa ciudad y pide ser su aprendiz, y termina siendo su aprendiz, por supuesto. Y después de conseguir de mucho tiempo una pieza, él decide volver a salir y entrar en la ruta, ¿no? Y a partir de eso vamos a ir siguiendo sus aventuras. No les quiero contar en qué termina
Pondré alerta spoiler porque, como saben, siempre me gusta hablarles del final, no final para no estropearles toda la lectura, pero hay alerta spoiler, si no se pueden saltar un poquitito porque va a ser un spoiler chiquitito desde ahora ya. Narciso y Godmundo al final, después de todo el periplo, vuelve al monasterio. Bueno, en realidad Narciso lo rescata, pues termina en un berenjenal, en un problema, y Narciso lo encuentra y se lo lleva, bueno, deciden volver al monasterio. Y allí pues va a estar un tiempo y va a preferir volver va a entrar y salir del monasterio. Lo voy a dejar así y ahí lo dejo en el final de la obra, que ya no les cuento. Así que fin del spoiler, ya está. Claro, lo que va a hacer Godmundo es reconocer la naturaleza sobre todo de la mujer, de la vida, de la muerte, de lo caduco, y para reconocer el camino de los sentidos hacia lo sublime, ¿no? Godmundo es el ser que a través de la materia, de la experiencia en la materia, es capaz de reconocer la trascendencia, no sé si la divinidad como tal, pero sí la trascendencia, sobre todo del amor con las diferentes amantes femeninas que tiene, de la experiencia del nacimiento de una mujer y de la experiencia de la muerte de una familia. Y hay una búsqueda constante de la Gran Madre, de la Mater Terrae, ¿no? De la Mater Tellus, que es también el símbolo de su despertar. Él se despierta porque Narciso le recuerda que tiene olvidada en su mente a su madre, que es una figura que se pierde en las nieblas de la leyenda familiar y que no quieren hablar de ella, pero que es la prostituta y la santa, ¿no? Y a partir de eso él encuentra en la experiencia de la naturaleza, en esta vía de la naturaleza, esa forma de trascendencia a través de la creación artística. A diferencia de Narciso, que Narciso va a caminar hacia Dios a través del mundo intelectual, a través del pensamiento, de leer a Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, de pelear con la gramática griega, de la gramática latina, de reconocer a través de los silogismos y los maravales matemáticos que detrás de la multiplicidad de la realidad hay una unidad última que es Dios. Por supuesto, la obra cuando salió fue aplaudida y querida y maravillosa, y es un gran ejercicio estilístico, escribe realmente muy bien. Y esto siempre lo he dicho, no puedo negar que la obra de Hermann Hesse es muy consistente estilísticamente, escribe muy bien. Pero aquí le viene mi gran confesión: no me gusta Hermann Hesse y no me gustó Narciso y Godmundo. Yo sé que me van a matar mucho, ¿sí? Pero les voy a tratar de explicar qué me pasa con Hesse y por qué estoy mal de la cabeza. Yo recuerdo cuando tendría 15, 16 años que mi hermano mayor me trajo en una Navidad, en un cumpleaños, de regalo Demian y Siddhartha. Yo recuerdo que, como ya de pequeño era un lector voraz, los leí, pues, qué sé yo, en 3, 4 días cada uno, y no me gustaron nada. Y estaba muy impactado porque mi hermano siempre me regalaba libros realmente muy buenos de la gran literatura, ¿no? Del canon de la literatura occidental, y no me gustaban nada. No entendía por qué no me gustaba Hesse, pero no lo podía verbalizar, no tenía el lenguaje para verbalizar por qué no me gustaba. A la Navidad siguiente, al cumpleaños siguiente, me regala El Lobo Estepario. Y no me gustó. Sí que me costó terminarlo. Recuerdo haberme puesto muy en dificultad y que me costara mucho terminar. Ya en la universidad, no recuerdo si al terminar la universidad o en el doctorado, no, pero por allí, o sea, decirte, tendría más de 25 o 26 años, leí Narciso y Godmundo y me gustó mucho. Me gustó mucho el imaginario, esa visita a la Edad Media alemana que hacemos, los periplos que hace Godmundo por ese mundo medieval. Está muy bien hecho, está muy bien leída esa Edad Media. Y recuerdo que me gustó y digo, mira, es la obra de Hesse que me gusta. Con lo cual el mes pasado, en septiembre, que estaba muy chileno yo para mis cosas, digo, voy a leer algo que me traiga también a esta Europa que me gusta mucho, que es la Europa medieval. Y me voy a decantar por un valor seguro, que sé que Hesse no me gusta, pero bueno, sé que Narciso y Godmundo me había apasionado a los 20 y tantos, ¿no? Y claro, cogí con el audiolibro porque era un refresh de una novela que ya había leído, me la pongo a escuchar y cada vez que pasaba el tiempo me parecían elementos sublimes, pero había otra parte que siempre me chirrea de Hesse. Y es mi problema con las novelas de tesis, no me gustan las novelas de tesis. Siempre hay, por supuesto, Doña Perfecta me encanta, la mayoría de la obra de Unamuno también me encanta, pero Hesse no lo sé, no sé qué decirles. La idea, o sea,
la idea se le ve claro, no es que Hesse no te quiere engañar, ahí se ve la lucha entre la razón y la naturaleza, o la materia, o el espíritu y la materia, se ve claramente como uno va a representar todo ese mundo intelectual y el otro toda esa naturaleza salvaje, ese mundo de la razón y las emociones, y cómo entre los dos van a chocar tratando de llegar a esa divinidad superior, ¿no? Como entre esos dos polos van a tratar de subir entre lo dionisiaco y lo apolíneo, y cómo en la mezcla, y que ningún camino en sí es cerrado, y como en la mezcla se puede ascender, y como entre los dos, aunque son polos opuestos, se van a atraer y se van a amar, porque son uno es lo que le falta al otro, ¿no? Pero no me gustó, y en esta vuelta, que también me había pasado, pero claro, es que no tenía el lenguaje, no tenía los años de lectura que tengo ahora para decirlo. No me gusta cómo trata la figura de la mujer. Yo sé que es una obra de 1930, yo sé que además está pensado como una edad media, y que la mujer en la edad media, bueno, tenía más libertades que en el siglo de oro español, también te digo, pero bueno, no era tenía roles muy claros, ¿no? La maternidad, tenía el rol de cuidar la casa, los ritos funerarios, tenía varios roles, pero el lado intelectual estaba destinado solamente a unas pocas personas muy seleccionadas de la corte, muy seleccionadas del ámbito clerical, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy lógico lo que pasa, pero sí es cierto que Boccadoro solamente se preocupa de las mujeres como conquistas, y de hecho hacen la famosa prueba que a mí me hace mucha gracia porque está muy bien, el famoso test de Vedlec, ese famoso test que ve desde la perspectiva de género, ¿no? Si en esa obra de ficción, me da igual si es cine o literatura, si en esa ficción hay dos mujeres que tienen nombres propios y que entre ellas hablan, y que van a hablar no de hombres, sino van a hablar de algo que les pase a ellas. Es un test muy sencillo, pero El Señor de los Anillos no lo pasa, La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, en el cine no lo pasa, y en general en la obra de Hesse pasa eso. Los personajes femeninos son... me da un poco de nervio decirlo así, pero son como herramientas para que Godmundo, perdón, se reconozca, se relacione con la gran madre, la naturaleza, pero no tienen palabras. Es decir, él sale del monasterio y nunca se dirige a ellas como un interlocutor válido. Solamente el interlocutor válido de Godmundo es Narciso. Y si eso los demás monjes, ¿no? Porque bueno, el uno y otro son el contraste, entonces solamente entre ellos se puede hablar, vale, perfecto. Pero sí es cierto que la insistencia de Hesse de describir a todas las mujeres que conquista Godmundo como jóvenes, muy jovencitas, muy bonitas, mucho menores siempre, tienen todas nombre, que yo recuerde, si no hace elipsis dice las mujeres que conquistó, pero en general los personajes tienen nombre, pero cuando las mujeres hablan es para que Godmundo siga con ellas, para seducirlo, y seducirlo con 2 o 3 líneas, pero no hablan. Y Godmundo, cuando les habla a ellas, las trata como niñas, o las infantiliza, o las quiere conquistar. Claro, a medida que iba leyendo me iba poniendo de los nervios, y en vez de empatizar con el personaje quería darle con un palo en la cabeza. Además, como le va siguiendo la lógica Hesse, ya me anticipaba lo que iba a ocurrir. Ah, claro, va a pasar esto, ahora se va a morir ahora tiene que pasar esto. Te apuesto que en esta parte va a aparecer no sé qué personaje lo va a rescatar. Te apuesto que en esta parte va a hacer esta obra y va a recordarle. Porque claro, la costura intelectual de pronto creo que brilla más que la costura literaria, por lo menos así me pareció en esta segunda lectura. Con lo cual, en la segunda lectura de Narciso y Godmundo, debo decir que no me gusta ese. Ahora, como he dicho muchas veces en este canal, no tiene nada que ver mi opinión, absolutamente personal y válida, que tiene que ver con el gusto. A mí no me gusta Hermann Hesse, o no me gusta Hermann Hesse, qué sé yo, pobre señor, pobre señor, lo mismo era encantador, y si nos tomáramos un tecito con galletas, sería un señor majísimo de la muerte, yo qué sé. No me gusta su literatura, no me gusta mucho. Debo reconocer que el señor escribe estupendamente, pedazo de novelón, eso es innegable. Precioso, bellísimo, aunque tenga problemas de género que me ponen de los nervios. Escribe maravillosamente el gran problema de la cultura occidental, la dicotomía falso-verdadera entre la materia y el espíritu. Es un pedazo de novela, es un pedazo de novela que a mí, que soy raro, no me guste, bueno, ya, vaya usted caballero con sus extrañezas, pero están de acuerdo todos los críticos, incluso yo, que es una novela fundamental del siglo XX, con lo cual
ignoren el comentario anterior de que a mí no me gustó porque yo no soy nadie. Seguramente si usted lo coge, lo va a disfrutar porque es una obra preciosa. El recorrido de Goldmundo es redondo. Todo el viaje de autodescubrimiento es de 10 y creo que vale la pena. Es más, no me gusta la escritura de Hesse, pero no me arrepiento de haber leído todo lo que he leído y seguramente, aunque no me guste, terminaré leyendo los juegos de los Avalorios porque seguramente, aunque ya les digo, tal vez no me guste, estilísticamente la construcción de mundo debe ser, como siempre hace Hesse, de 10. Hablemos ahora de algo que tengo por acá, que es esta obra que está aquí. De lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Emil Ferris nace en 1962 en Chicago, en Illinois, y estimulada desde pequeña en la creación artística. Sus dos padres son artistas que se conocieron, de hecho, en el Instituto de Arte de Chicago. Por lo tanto, a nuestra pequeña autora desde pequeñita la han motivado para crear artísticamente. Por lo tanto, desde pequeña Emil Ferris fue aupada en la creación artística. Al parecer su talento para el dibujo fue clarísimo para todos desde pequeña. Ha trabajado como ilustradora, como creadora de juguetes, como diseñadora, pero el punto de inflexión que tiene su vida fue el 2001 cuando contrajo el virus del Nilo Occidental. Esta enfermedad le provocó una parálisis temporal de la cintura hacia abajo y afectó gravemente la movilidad de su mano derecha, lo que evidentemente puso en peligro su labor como dibujante. Durante el largo periodo de rehabilitación aprendió a dibujar con la mano izquierda, lo que le dio incluso más habilidades a la hora de dibujar. Y fue también en este periodo donde, bueno, se puso el mundo por montera y dijo, pues mira, quiero estabilizar mi carrera en el arte y en la literatura. Así es que se graduó en licenciatura en Bellas Artes en el Instituto de Arte de Chicago en 2008, donde el 2010 va a obtener una maestría en Bellas Artes. Precisamente en esos años de estudio y recuperación comenzó a pensar y a soñar esta novela gráfica increíble que es Lo que más me gusta son los monstruos. Una obra que les voy a contar pero que realmente vale su peso en oro. Y mira que cuesta lo suyo, tiene cierto valor. Este primer volumen del que vamos a hablar lo publicó el 2017 y el año pasado, el 2024, sale la parte 2 que todavía no leo, pero tengo muchísimas ganas. El problema es que el volumen es caro, pero aparte de eso tengo muchas ganas de leerlo. Y por supuesto Ferris fue consolidada ya con el primer volumen como una de las escritoras más importantes de novela gráfica de lo que está ocurriendo ahora con este género, con este formato. Pero bueno, no me contengo más y les empiezo a contar de qué se trata esta maravilla. Es de una belleza. Bueno, les pondré imágenes por acá, como siempre, porque me parece que es que me hipnotiza mirarlo, de verdad. Me quedo mirándole los detalles, cuidados que tiene. Les quiero mostrar cómo se ven los folios, ¿no? Grandes, así un poco abigarrados. Va a imitar como el trazo del boli, ¿no? Del lápiz pasta, diríamos en Chile. Por favor, miren qué maravilla se ve el texto. Independiente que les pueda poner otros dibujos después acá de la obra, el texto en sí es muy bonito, ¿no? Es como un gran cuaderno. De hecho, si se dan cuenta que están como esos cuadernillos que están como un cuaderno que tiene acá, apenas se verá, pero aparecen las espirales. La idea es que es un cuaderno de una chica que ha dibujado todo esto, ¿no? De hecho, las hojas tienen, pues eso, ¿no? Las líneas, no sé por qué les muestro acá, se ve mejor acá, pero en fin. Tiene las líneas de un cuaderno, como si hiciera esta historia a vóley. Vamos a hablar de la trama del 2017 porque el segundo volumen no lo he leído. Aquí vamos a conocer a Karen Reyes, una chica pequeñita de 10 años, que vive en unos edificios en la ciudad de Chicago, en el norte de la ciudad de Chicago, en 1968. Karen se imagina a sí misma, y de hecho se va a dibujar siempre en el cómics, excepto en una o dos oportunidades, creo, en una, por lo menos tengo claro en una, se va a dibujar siempre como una niña loba. Y está obsesionada con las películas de terror y las películas de cine B. De hecho, ella va a copiar muchas portadas de las revistas que tocan estos temas que ella va leyendo. Entonces va a hacer la copia, ¿no? Como uno antes hacía, trataba de copiar las revistas en su cuaderno para que te quedaran. Aquí la historia se va a centrar en la muerte, bueno, esta es nuestra protagonista, pero la historia se va a centrar en la muerte de una preciosa y enigmática vecina del piso de arriba, Anka Silverberg, una mujer mayor y sobreviviente del Holocausto, cuya muerte violenta es catalogada por la policía como suicidio, pero nuestra protagonista Karen no va a creer que es esto, con lo cual ella va a tomar la investigación en sus propias manos. Karen,
través de esta investigación nos van a relatar ciertos episodios de la vida de Anka. Mientras tanto vamos conociendo también los problemas de nuestra protagonista Karen, que no tiene una vida fácil. Por algo ella, cuando se dibuja como una mujer lobo. Hay algo que le está pasando, hay algo que le pasa con su hermano, hay algo que le pasa sobre todo con su madre y con una amiga que tiene una relación complicada con la amiga. O muy intensa, lo voy a dejar ahí. Son muy amigos. Aquí lo bonito son las líneas de la realidad y la ficción, cómo se van mezclando. No vamos a saber nunca cuándo esto es creación de la propia Karen, su propia proyección, cuando esto de verdad ocurrió, pero sí es cierto que es muy inquietante todo lo que nos va a plantear Karen a través de su diario. Al fin y al cabo estamos enfrente de un thriller noir que sigue la investigación de una muerte violenta, o sea, esto es un clásico de cine negro. Pero también es una conmovedora y trágica historia de una niña que está dejando atrás su niñez y está acercándose a su pubertad y adolescencia, y con lo cual está muriendo cierta parte de ella, está floreciendo otra que no sabe cómo interpretar. La pérdida, la muerte, la brutalidad de nuestra historia reciente son preguntas que quedan abiertas en este primer volumen. Por favor, si tienen posibilidad de invertir aquí dice que cuesta 34 euros, los 34 euros en esta novela gráfica. Si no, lo pueden como siempre pedir para un cumpleaños, para una Navidad, para un santo, para el Día del Niño que todos llevamos en el corazón, o para alguna festividad varia, lo pueden pedir de regalo. No lo duden, porque es hermoso, hermoso. Hay muchísima intertextualidad con el cine, con la literatura, con la mitología. Es una revisión de pronto dura, da mucha pena lo que está ocurriendo, da mucha pena Karen, lo que le pasa con su madre, la relación que tiene con su hermano. Es, creo que de las mejores novelas gráficas que he tenido el gusto de leer. De verdad que es un imperdible. Y deseandito estoy de leer la segunda parte. A ver si me cae por Navidad o por alguna fiesta de guardar. Me cae de regalo. Lo que más me gusta son los Monstruos volumen 2. ¿Y qué más leí en septiembre? Esto realmente es trampa porque ya lo había leído antes, pero como estaba pensando octubre en la Spooky Season, ¿no? La temporada de los sustos, releí, hojeé en profundidad de nuevo, releí varias partes de Brujería de Editorial Taschen. Tengo otro video donde hablo de esta serie, la serie Biblioteca de Esoterismo de Taschen, donde hablo del volumen de Tarot. En esta serie nos vamos a encontrar con diferentes volúmenes. Tenemos uno de Tarot, uno de Astrología, una de los espíritus del espiritismo, de los lugares mágicos, de las plantas mágicas. Es una colección estupenda. Yo tengo varios de estos volúmenes en casa y los disfruto porque son, como toda la obra de Taschen, ¿no? De una belleza conmovedora y además muy bien documentado. Es una maravilla. Estos son los típicos libros para tener por allí cerca, para ir hojeando, porque están llenos de ilustraciones muy sugestivas. Y el texto es muy claro, muy ordenado, muy bien explicado. Les cuento de inmediato más de este volumen. Miren qué maravilla. Es que es maravilloso entero, con su dorado y todo. Hasta el lomo es bonito del libro. Este volumen es el tercero de la colección. Sigue estando editado por Jessica Hadley y coeditado la reconocida académica y practicante de magia Pam Grossman. Sale publicado el 2021 y a diferencia del tarot, que al fin y al cabo es un objeto muy complicado, porque rastrear la historia del tarot es muy complicado, pero es un objeto y nos podemos quedar con algunos de esos momentos históricos y algunos de las manifestaciones culturales que ha tenido en Europa y ahora que está teniendo en el resto del mundo. Pero trabajar con la brujería es mucho más complicado, porque es trabajar con la investigación de una otredad, ¿no? De estas mujeres que han salido de la norma, han sido las primeras feministas, las primeras que han investigado en el poder de las plantas, en la autonomía, en la autodeterminación, y que siempre han sido acusadas, violentadas, sometidas por el patriarcado. Con lo cual vamos a tener una figura que va a ser terriblemente demonologizada por un lado de la población o romantizada por otro lado. El recorrido transita desde la figura mitológica hasta la figura contemporánea, ¿no? Hasta Witch. Tengo un libro por allí que tal vez alguno de estos meses me los voy a traer, que es una maravilla, que habla de este colectivo feminista de 1968 en Estados Unidos, que va a tomar la figura de la bruja como una figura de reivindicación. Va a llegar desde, ya les digo, desde Japón y algún otro lugar de Oriente hasta Baba Yaga, pasando por Medea,
hasta Marina Abramovic con alguna de sus performances, hasta Lady Gaga. Es decir, aquí van a estar todas las figuras que se le han achacado las características de la brujería. Me parece que es un libro fundamental para los que están interesados en el mundo de la magia, en el mundo de la brujería, de una manera seria, y sobre todo para los amantes del arte. Yo creo que de pronto este tipo de monográficos que van a rastrear un tipo de un personaje que es recurrente en el arte, en la literatura, en el cine, son muy valiosos porque te permiten trazar una suerte como de hilo de oro para entender ese fenómeno. La editorial Taschen, como siempre, mantiene una alta calidad en el diseño, en la fotografía, en la impresión. Las imágenes son realmente impresionantes, te quedas pegado mirándolo. Alguna vez sí, como mi hijo tiene por ahí una lupa para jugar y mirar los bichos, le he quitado la lupa, me he puesto a mirar yo las pinturas porque se ven muy bien. De pronto, claro, ahora ya estamos acostumbrados con el tablet o con el móvil a hacer así, ¿no? Y a engrandecer las imágenes, pero bueno, con la lupa también se ven estupendamente. Taschen no defrauda, es una edición espléndida y muy seria. El libro, y con esto termino esta parte, habla de la historia de la bruja, los orígenes que tiene. También va a hablar de los rostros más populares de la bruja en la mitología, en la literatura, y después se va a centrar en dos elementos que me gustaron mucho el trabajo que tienen, que es la rueda del año, Lammas, Halloween, ¿no? Samhain o Samhain, etcétera, las 8 festividades de la rueda del año. Se va también a tomar el tiempo para explicar las principales armas mágicas, el átame, la varita mágica, el cáliz, el disco, qué relación tiene con los elementos. Después se va a dedicar a hablar de la hechicera, de la clarividencia, y por último va a cerrar con las brujas en la cultura pop. Un viaje sorprendente, maravilloso, y que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie que tenga sensibilidad, que tenga interés por la figura de la bruja, por el feminismo, por el paganismo, el neopaganismo, y los interesados en la cultura popular. Yo creo que es un libro fundamental, y también preocupados de la historia del arte, ¿no? Maravilloso, como siempre, Taschen. Este mes de septiembre he leído menos porque estaba con el trabajo de releer fragmentos de literatura chilena, pero lo que he leído ha valido la pena. Pese a que en principio no me gusta el trabajo literario de Germán Hesse, no puedo dejar de reconocer que es una obra maestra, Narciso y Godmundo. Es una construcción de dos personajes antagónicos que van a representar la gran dicotomía razón-intuición o razón o espíritu-materia de la cultura occidental de manera maravillosa. Aparte de eso, la lectura de lo que más me gusta son los monstruos, y repasar la figura de la bruja a través de la historia del arte ha sido realmente muy sugestivo para preparar este mes de octubre, de la Spooky Season, que espero que todos disfruten porque, bueno, es el otoño, es mi época favorita del año y se acerca Halloween, que es seguramente mi festividad preferida de todas. 3 obras muy diferentes, una obra maestra, una novela gráfica y un ensayo sobre una figura más controversial de Occidente, la bruja. Todas van a hablar de ese viaje necesario para conocerse y conocer la otra edad. Narciso y Godmundo tienen el problema de quién son, y a través del viaje vamos a centrarnos primero en Godmundo, pero vamos a tratar de reconocer también a Narciso a través de la comparación. Evidentemente lo que más me gustan son los monstruos. Tiene que ver con una autoexploración de una niña que se siente diferente, y a medida que le van surgiendo ciertas pulsiones, más diferente se siente aún. Y la bruja siempre ha sido la otra, ¿no? La otra edad, aquello que queremos esconder del poder de la mujer, ese feminismo pulsante y esa, sobre todo, independencia que muchas veces le ha valido la hoguera. Si tienen cualquier comentario, no se olviden dejarlo abajo, que me gusta mucho leerlos. Recuerden suscribirse, darle like y compartir para que el canal siga creciendo. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads. Y también pueden suscribirse para recibir una vez al mes un boletín con algunas ideas que tengo sobre literatura y escritura creativa. Y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Qué buen libro este.